El propósito de este video es explicar, en forma general por lo menos, los conceptos de Tuma y Tahara. Tuma significa impureza, Tahara significa pureza. Esa es la traducción correcta de estas dos palabras. Ahora bien, no hay un solo tipo de impureza, sino que son muchos, y es un concepto totalmente espiritual. No tiene nada que ver con limpieza o suciedad. Una persona una persona también, puede estar sucia y está pura, o puede estar limpia y está impura. Bajo el paraguas, por así decir, de la palabra impureza, hay varios tipos de impurezas que cada uno de ellos requiere de un proceso de purificación diferente. El más grande y más importante, por así decir, y más impuro es Tumas Meis, la impureza de muertos. Cuando una persona está en contacto con un muerto, o está en un cuarto donde hay un muerto, o pasa por encima de un muerto, a pesar de que no lo toque y a pesar de que no esté en el mismo cuarto, queda impurificado con la impureza de muerto. El proceso de purificación es complejo y largo, está explicado en Parshas Jukas, en la Torá. Tiene que ver con una vaca roja, tiene que ver con la ceniza de la vaca roja, salpicarlo, 7 días. No vienen al caso todos los detalles porque no es el motivo de este video. Pero el punto es, este es el primer tipo de impureza. Existe otro tipo de impureza que se llama Tumas Neveila. Tumas Neveila significa cuando una persona toca o consume un animal que se murió solo en el campo. No encontró una vaca muerta en el campo. Esa vaca se llama, técnicamente hablando, Neveila. Paréntesis, hay otra cosa que se llama Treifa. Neveila significa, como dije, un animal muerto en el campo no se puede comer. Treif significa un animal que fue matado o golpeado por un león, por ejemplo, pero el punto es que murió de una manera tal que no es la manera prescripta en la Torá, ritual, para degollar un animal. Una vaca tiene que ser degollada de una forma específica, se llama shchita. Si el animal murió, no solo de viejo, etcétera, sino que fue golpeado de vuelta por un león o por un palazo en la cabeza, eso se llama treif. Cerramos paréntesis, ninguno de los dos se pueden comer, ni neveila ni treif. Tumas neveila, esto genera un tipo de impureza. Después existe impureza de nida. Nida es una mujer que estuvo con el periodo y no se purificó a través de ir a una mikve, un baño ritual, está impura. Tumas nida, así se llama. Nida literalmente significa apartada, porque antiguamente se solía apartar a las mujeres que estaban con este tipo de impureza para que no impurifiquen todas las cosas donde se sentaban, todas las cosas donde tocaban. Incluso había gente, antiguamente la visión de una mujer nida impurificaba, hablar, etcétera. No viene al caso ahora, hoy en día no se aplica nada de esto, como voy a explicar más adelante. Otro tipo de impureza, Zav y Zava, una persona, un hombre o una mujer, Zav es un hombre, Zava es una mujer, que tenían emisiones que no necesariamente eran semen, sino que eran alguna otra cosa, y no necesariamente eran sangre del periodo menstrual, sino algún otro tipo de emisiones. Esta mujer y este hombre también están impuros y tienen un proceso específico de purificación también, que tiene involucrado un korban, una ofrenda, depende de cuántas veces vieron, cuántas veces no vieron, etc. Otro tipo de impureza es shihva zera, semen, específicamente hablando, tanto para el hombre como para la mujer. Después de una emisión seminal hay impureza. Otro tipo de impureza es shratzim. La Torá explica también, un sheretz es un animal que repta, que anda dando vueltas. Hay específicamente shmona sheratzim, hay 8 tipos de sheratzim, de este tipo de animales, como el ratón, por ejemplo, que impurifican a la persona. Todos estos tipos de impureza, tzorás es otro que me había olvidado. Tzorás significa, la gente lo mal traduce como lepra, pero era una enfermedad milagrosa que aparecían manchas en las paredes de la casa, manchas en la ropa o manchas en la piel de la persona, manchas blancas o rojizas. Estos tipos de impureza, de todos ellos hoy en día se aplica para algunos detalles nada más, uno de ellos, que es Tumas Meis, la impureza de muertos, que hay cierto grupo dentro del pueblo judío, los koyanim, los sacerdotes, que no pueden, la Torá dice sin Parshas Emoir, no pueden impurificarse a los muertos por la santidad que ellos tienen, etc. El resto de las impurezas y el resto de las personas igual estamos impuros, o porque vivimos fuera de la tierra de Israel, o porque hemos tocado alguna de estas cosas, hemos estado en contacto con muertos, y hoy en día, al no tener templo, no tenemos forma de realizar el proceso de purificación de impureza de muertos, entonces de cualquier manera estamos impuros. ¿Para qué servían? O dicho de otra manera, ¿qué regían y qué limitaban este tipo de impurezas? Entrar al templo, entrar al Beis Hamikdash en Jerusalén. Hoy en día no tenemos templo, lamentablemente, que se reconstruya rápido en nuestros días, pero hoy en día no está. Entonces todas estas impurezas,
no tienen aplicación práctica, excepto, como ya expliqué, Tumas Meis, impureza de muertos para los Koyanim, para los sacerdotes, aquellas personas que vienen de la familia de Aaron a Kohen, el hermano de Moishe, etc. Ahora bien, ¿qué sentido tienen estas impurezas? Vamos a estudiar brevemente dos pedacitos del Rambam, Maimónides. Un lugar es el Moire Nebuchim, en la descripción del video digo exactamente dónde está esto, y otro lugar es en el Mishneh Torah. En el Moire Nebuchim el Rambam me explica algo muy interesante. En la tercera parte del Moire Nebuchim, de la guía de los perplejos, donde él explica el porqué de cada mitzvah, o por lo menos de los grupos de las mitzvot, él agrupa las mitzvot de Tuma Betara, pureza e impureza, en una parte específica, y él explica que tiene que ver con temor al Beis Hamikdash, con temor al templo. Si uno debe estar puro, y él explica los diferentes tipos de impureza y la forma de purificarse son tan complejos que a veces ocurría que la persona vivía toda su vida impuro, incluso en la época del templo, y no hay ningún problema con eso. Yo estoy impuro y hay un montón de gente impura, todos estamos impuros hoy en día. El tema es, si yo quiero entrar al templo, al Beis Hamikdash, que hoy en día no existe, etcétera, no quiero no confundir templo con sinagoga, no tiene nada que ver, si uno quería entrar al Beis Hamikdash, al templo en Jerusalén, uno tenía que estar puro. Entonces, si era tan complejo el proceso de purificación, y era algo tan puntilloso, tan preciso, exacto, etcétera, uno tenía temor enorme del templo, porque se daba cuenta de lo importante que es y lo complejo que es poder entrar, para estar puro, etcétera. Entonces el Rambam me explica en el Moire Nebuchim de vuelta que este es el concepto de la pureza e impureza, el temor al templo. Ahora bien, en adición a esto, el Rambam me explica que hay montones de impurezas rabínicas, en adición a las ya mencionadas bíblicas, hay otras impurezas rabínicas, como por ejemplo Tumas Avodah Zara, la impureza de idolatría. Y el Rambam me explica que la Torá identifica específicamente tres cuestiones que las llama impuras, a pesar de que no tienen que ver con los asuntos mencionados anteriormente. El Rambam dice que idolatría, la Torá lo llama impuro. Avodah Zara, Avodah Zara es idolatría, perdón. Shvichus Damim, asesinato, la Torá lo llama impuro también, para que no impurifiquemos la tierra de Israel. Y Gilui Aroyes, relaciones prohibidas, la Torá también lo llama impuro. Quiere decir que la pureza e impureza, llevándolo al próximo nivel, no significa solamente estos asuntos mencionados, que la Torá específicamente dice no podés entrar al templo, no podés participar de algo santo, por ejemplo en Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, si uno está impuro. En adición a esto, la transgresión de las mitzvot genera impureza. Pero es otro tipo de impureza, nada que ver con lo que mencionamos anteriormente. Es una impureza espiritual, que la otra también es espiritual, pero estamos hablando de otro nivel de impureza, que el transgredir las mitzvot, específicamente esas tres, que están mencionadas en la Torá como algo impuro. Y en adición a eso, cualquier mitzvah, cuando la persona la transgrede, genera una impureza en el alma. Que lo que hace esta impureza es impedirle a la persona percibir la presencia de Hashem. Sentir la presencia de Hashem en la vida, en el mundo, etc., en uno mismo, en el corazón. Este es el concepto general, digamos, de impureza, como vamos a aprender más adelante. Ahora bien, para ir terminando, el Rambam trae, Maimónides trae, en el Mishneh Torah, en su compendio de leyes y alajot, al final del libro que se llama Tahara, el libro que describe todas las leyes de pureza e impureza, en la última ley trae lo siguiente, lo voy a leer de adentro, directamente traducido al castellano, pero lo pueden ver, de vuelta, en la descripción del video está exactamente donde está. Es algo claro y revelado, que las impurezas y las purezas, a pesar de que Rambam me escribió en el Moire Nebuchim, en la guía de los perplejos, que tienen una razón de ser, es el concepto del temor al templo. Aquí, cuando hablamos de leyes, escribe que son directamente decretos de Dios. No tienen una razón de ser. Dios dijo que esto es impuro, a pesar de que esté limpio. Y Dios dijo que esto es puro, a pesar de que esté sucio, no tiene nada que ver. Y no son de aquellas cuestiones que la mente de la persona puede entenderlas y comprenderlas, sino que son parte de lo que se llaman hukim, leyes totalmente irracionales. La pureza y la impureza son leyes totalmente irracionales. Y así también el ir a un baño ritual, tvila, para purificarse de una impureza determinada, también, ¿quién dice que el agua purifica? ¿De dónde salió esta cuestión? Porque Dios dijo que el agua purifica, y punto. Y porque Dios dijo que bañar todo el cuerpo al mismo tiempo, sin ropa, etcétera, en un baño ritual que tiene montones de leyes sobre cómo debe ser hecho el baño ritual, Dios determinó esto, no es algo que nosotros podamos entender. Porque la impureza no es suciedad,
que pueda salir con el agua, sino que es un decreto de la Torá. Y es algo que no depende de lo que uno haga en concreto, sino de la Kavanah Saleh, dice Rambam, de lo que la intención, que uno tiene en su corazón. De esto depende la pureza y la impureza. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios que si la persona fue a un baño ritual y no tuvo la intención necesaria, es como si no hubiese ido al baño ritual. Sin embargo, a pesar de que dijimos que todo el concepto de pureza e impureza es algo totalmente espiritual y totalmente irracional, sin embargo hay una alusión de esta cuestión. Así como una persona que tiene kavana, tiene intención en su corazón para purificarse, en cuanto fue al baño ritual, está puro, a pesar de que no hay nada nuevo en el cuerpo. Simplemente fue a un baño ritual, ya estaba limpio. De hecho, para entrar al baño ritual uno primero tiene que bañarse. Entonces es una cuestión totalmente espiritual, no hay nada nuevo físico en el cuerpo. De la misma manera, una persona que tiene intención en el corazón de purificarse a su alma de las impurezas de las almas, que son los pensamientos inapropiados, los pensamientos malos y las malas actitudes y opiniones y pensamientos que la persona puede tener, en cuanto la persona tiene kavana, intención de purificarse de estos malos sentimientos y pensamientos, en cuanto decidió y consintió en su corazón separarse de esos malos consejos y llevar a su alma en las aguas de la comprensión, así describe el Rambam, que se refiere al estudio de Torah, por supuesto, en cuanto la persona se introduce en el estudio de Torah, entonces está todo, está puro, se purificó de las malas actitudes, pensamientos, etc. Y efectivamente está escrito en Yehezkel, voy a salpicar sobre ustedes aguas puras, ustedes hartem, y se van a purificar, dice el profeta, por supuesto dice Dios, mikol tumoiseihem, de todas sus impurezas, mikol giluleihem, y de todas sus abominaciones ataireshem, los voy a purificar, dice Dios. Y que Dios, así termina Rambam, que Dios con su misericordia profunda, de todo pecado, de toda iniquidad y de toda culpa, nos purifique. Amén. Así termina Rambam. Quiere decir que la pureza y la impureza no es algo físico y material, sino que es algo espiritual, y la alusión y la enseñanza es: debemos purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro alma en general de las cuestiones impuras, de los pensamientos impuros, y esto se logra a través del estudio de Torah. Por eso nuestros sabios dicen que las palabras de Torah no reciben impureza, son imposibles de impurificar. Por eso es que a través de que la persona estudia Torah y se introduce y bucea, por así decir, en las aguas, entre comillas, de la Torah, es que recibe pureza. Que ayúdanos del mérito, como termina Rambam, de que rápidamente en estos días podamos ver la venida de Moshiach, que va a cumplir con este versículo de que Dios nos va a purificar de todo tipo de impurezas.